Toda la semana recibimos decenas de preguntas de nuestros seguidores, un asunto que nos tomamos muy en serio. Esta es la selección de las preguntas que definieron los temas más relevantes de esta semana para nuestra audiencia. Pienso que Estados Unidos está eliminando cada uno de los tentáculos que tiene Diosdado Cabello para luego agarrarlo por la cabeza. Milagros. Efectivamente, yo creo que aunque no necesariamente, el niño guerrero era por sí solo un objetivo. Es decir, tenía un caso criminal en su contra. La administración Trump utilizó al Tren de Aragua como un elemento de denuncia fundamental. Tenía la recompensa como estamos viendo, de modo que por sí mismo, independientemente de la relación con Diosdado Cabello, él tenía un peso específico. Y esto, por supuesto, es un mensaje además continental, ¿no? Para los capos de México que están observando esto, los capos en Colombia que también están observando esto, los capos en Ecuador, donde operan, y probablemente en Bolivia, donde está Evo Morales atrincherado tratando de tumbar al presidente electo democráticamente, Rodrigo Paz Zamora. O sea, esto es un mensaje importante, ¿no? Y repito, el niño guerrero tenía de por sí su propio peso específico, pero sin duda que la relación que mantenía con Diosdado Cabello, que Diosdado Cabello, por cierto, se preocupó siempre por tratar de desmarcarse, ¿no? O de decir, no, esto no existe, el Tren de Aragua es una ficción, incluso Maduro también. Por cierto que he visto algunos tweets el día de hoy diciendo que esto demuestra que el Tren de Aragua nunca existió, que no era nada, por supuesto que había una documentación. Y como dijimos, hubo varios informes importantísimos que fueron entregados al Pentágono, que el Pentágono ordenó realizar justamente para documentar toda esta extensión de operaciones que tiene o que ha tenido el Tren de Aragua en todos los países. Y hablé con una de las personas que hizo uno de estos informes detallando todas las operaciones, que fue como el preámbulo, ¿no? Ellos después, por supuesto, como dije, fueron con los detalles tecnológicos, las intervenciones telefónicas, toda la cobertura aérea a naves de escucha electrónica, etcétera. Pero esto fue parte de una investigación. Yo creo que esto reduce definitivamente, debilita esa estructura criminal que ha tenido Diosdado Cabello, que la usó en algún momento como para decirle a Estados Unidos: ustedes no tienen idea de lo que nosotros somos capaces de desarrollar. Él lanzó una amenaza antes de la captura de Maduro en ese sentido, como diciendo: tenemos armas, tenemos cosas secretas que ustedes ni se imaginan, ¿no? Y obviamente eso ha probado ser, por supuesto, una expresión de guapetón de barrio, ¿no? Sin ningún tipo de base, pero definitivamente esto impacta las estructuras, esas estructuras o esa capacidad que pudiera haber tenido en el pasado muy reciente Diosdado Cabello para crear el caos en Venezuela. Yo creo que esto lo debilita definitivamente. Yo creo que se acaba el negocio del oro, contrabando de oro en Venezuela, o comienza a acabarse por lo menos. Yo creo que de hecho ha habido unas estampidas de estos mineros que habían estado trabajando allí. Están saliendo, han estado saliendo por días de Las Claritas rumbo a otros destinos, ¿no? O sea, hay toda una serie de movimientos de ese tipo, pero esto es importante porque ya el oro está comenzando a dejar de ser otro de los medios ilegales de ingreso, de sostenimiento para las estructuras del régimen, incluyendo las estructuras represivas y corruptas de Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, de modo que esto le va estrechando el cerco, sin duda, y esto afecta muy directamente a Diosdado Cabello. Licenciado, ¿usted cree que este ataque signifique el fin del TDA, Tren de Aragua, o saldrá un nuevo heredero líder para seguir aterrorizando el mundo con sus acciones criminales apoyados por Delcy y Diosdado? Mira, la característica fundamental del Tren de Aragua es, y básicamente el éxito del Tren de Aragua ha sido
que es una estructura, digamos, descentralizada, ¿no? No hay un liderazgo central, hay, por supuesto, un liderazgo que era el del Niño Guerrero, puede surgir, que desarrolló, digamos, sucursales en diferentes países, y estas personas tenían que, por la afiliación, por el hecho de ser, o por el derecho de llamarse miembros o pertenecientes al Tren de Aragua, pagaban un tributo, por supuesto, ¿no? Como una mensualidad, por decirlo así, producto o una parte de las fechorías, del producto de las fechorías de estos grupos en países como Colombia, repito, como Chile, Ecuador, etcétera, incluso Estados Unidos, ¿no? Porque pudiera haber también además repercusiones, además porque cuando un criminal decía somos del Tren de Aragua, eso podía causar más temor en las víctimas, y eso era un elemento también importante. Pero ahora toda esta organización está en desbandada, a pesar de que se mantiene todavía activa. Yo creo que aquí esto se va a, digamos, ¿cómo decirlo? Se va a desmembrar, ¿no? Ahora no necesariamente, porque repito, esto no es una operación típica del cartel, en la cual tú tienes un negocio y estás protegiendo y tienes unas vías de suministros y de distribución. Esto es simplemente una organización abierta a todo tipo de crímenes, incluyendo narcotráfico, por supuesto, pero también extorsión, secuestros, asesinatos por encargo, y otros tráfico de seres humanos, de mujeres, de todo, de niños, y otros delitos, básicamente esos delitos. Y esto puede continuar, va a continuar, no hace falta tener un líder. Yo creo que ahora entonces se rompe esa línea de comunicación. Yo creo que esto puede llevar a mucha gente a salir del país, para otros, por lo menos mientras está comenzando toda esta ofensiva. Y yo no creo que esto vuelva a reconstituirse. Por supuesto, esto es como una hidra de 1000 cabezas, ¿no? Es posible que siga proliferando, pero ya mutándose, ¿no? Con desconexión. Ya no es esa entidad poderosa en cuanto a que puede ejecutar operaciones coordinadas desde Argentina, Chile, hasta Estados Unidos. Ya en Estados Unidos ha sido severamente cortada, digamos, esa raíz del Tren de Aragua. Pero como toda organización criminal, las organizaciones criminales tienen una capacidad, ¿no? Esto pasa con los carteles de narcotráfico, que es la capacidad de adaptarse a las dificultades, ¿no? De reinventarse, de evolucionar, en el caso de los narcotraficantes, crear nuevas rutas, nuevas vías, ¿no? Solo que, por supuesto, se reduce. Esto lleva al cambio y esto lleva a la división interna, pero eso todavía es un poquito temprano para ver exactamente si el Tren de Aragua está llegando a su fin. Definitivamente en Venezuela, creo que sí, esto pudiera ser el principio del fin. Buen día, Castro. ¿Cómo el gobierno de Estados Unidos puede asegurar haber dado de baja al Niño Guerrero? ¿Quién certificó o verificó que una de las víctimas era ese criminal, José Alejandro Binalay? Lo expliqué durante mi comentario. Tiene que haber habido algún tipo de confirmación. Eso es vital, ¿no? Cuando se produce el asesinato de un terrorista, donde quiera que esté, sea en Irak, en Irán, como en el caso de Soleimani, por ejemplo, que pasó a territorio brevemente de Irak y ahí se lo tiraron con el dron, lo mataron. Él era el jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. En cualquier sitio donde se está produciendo un atentado, se está persiguiendo a un terrorista, en el caso de Osama Bin Laden, la identificación es fundamental, porque es necesario asegurarse, ¿no? Entonces, puede haber habido muchas maneras como lo expliqué, pudo haber habido, por ejemplo, un infiltrado dentro. Ellos pudieran tener, por ejemplo, intervenida el teléfono del Niño Guerrero, escuchándolo hablar completamente, verificando que estaba allí antes de tomar la decisión de lanzar el
el misil por parte del dron, tiene que haber habido una confirmación, puede haber habido, digo, una confirmación de video antes de que se produjera el ataque. Repito, puede haber, si alguien utiliza, por ejemplo, un teléfono, la tecnología de espionaje tiene la capacidad de intervenir las cámaras, por ejemplo, y las cámaras frontal también, y cuando intervienen el teléfono se puede activar a distancia digamos, las cámaras y grabar a estas personas. Es decir, hay muchas maneras y tiene que haber habido una manera o varias maneras de verificar por el tema de la voz, por el tema de imágenes, fotografías. Tiene que haber habido una vigilancia constante por bastante tiempo, de la misma manera como la hubo para capturar a Osama Bin Laden. Hay películas sobre ese tema que me parecen muy interesantes. Es decir, tiene que haber habido un tipo de verificación humana. O sea, repito, un infiltrado, puedan haber capturado a uno, pueden haber convencido a uno que se metiera, ¿no? Y lograra algún tipo de verificación. Es decir, tiene que haber habido un método de confirmación, y por eso es que se tomó todo el tiempo que se tomó después que se hizo el ataque, ¿no? Se verificó efectivamente, también testigos pueden haber hecho. Es decir, todo esto es importante porque esto tiene que ser notificado también al Tribunal de Estados Unidos, y cuando el Departamento de Guerra dice está verificado, como lo dijo Pete Hegseth, está verificado que era es porque ellos lo obtuvieron de alguna manera, digamos, alguno de estos métodos que existe, porque esto es una parte fundamental, asegurarse que la persona ya fue eliminada, ¿no? Y no que no hay certeza, ¿no? La certeza en este caso no se vale, y ellos no harían el anuncio, repito, el presidente no hubiese hecho este anuncio si no se hubiese verificado la desaparición del niño Guerrero de alguna de estas maneras que he descrito. Lo de Pete Hegseth es clave. Dejó claro que Estados Unidos tiene un socio estratégico en Venezuela y que la operación contra Maduro en enero demostró que no hay búnker seguro. Marvel 9900, correcto. Y el otro dato interesante, además de eso que acabo de mencionar, es el hecho de que Estados Unidos, o sea, que Venezuela colaboró voluntariamente en este esfuerzo. Es decir, que no solamente Estados Unidos tiene un socio estratégico, sino que además un socio estratégico que está dispuesto a hacer lo que Estados Unidos quiera o diga, ¿no? Porque obviamente no es una relación de igual a igual, lo sabemos. Es un tema de que Estados Unidos llega y Estados Unidos dice, oye, gracias por lo que hiciste. Mira, él está trabajando conmigo, a pesar de que la persona que está al lado, Gustavo González López, quien quiera que sea, los grupos que participaron estén haciéndolo a regañadientes, pero definitivamente no tienen otra opción. Pero definitivamente, como dice el mensaje, ¿no? Hay un socio estratégico. Estados Unidos está viendo esto como estamos avanzando, las cosas están cambiando. Obviamente ha habido críticas, y esto es un punto, digo, que no lo toqué, pero me parece también interesante. Hay personas que han criticado el hecho de que se haya presentado eso como un éxito contra el narcotráfico, obviando la parte importante de señalar que esta persona que fue eliminada tenía vínculos con el régimen de Maduro. Es decir, no se ha mencionado el hecho de que había habido una relación histórica con personas del interinato, incluso en el caso de Diosdado Cabello y de Vladimir Padrino. Esto se ha hablado muchas veces, y sin embargo esto se presenta como un éxito contra una organización criminal, como si la organización criminal estuviera ahí por su cuenta, digamos, sin ningún tipo de apoyo oficial, ¿no? Y bueno, pero estos son detalles. Obviamente a Estados Unidos lo que le interesa es enfatizar en el tema de la cooperación y quiere transmitir ese mensaje de que el chavismo está cooperando como nunca en contra justamente de todo aquello por el cual trabajaron durante décadas, y ahora están trabajando en sentido contrario, algo que me resulta a mí muy interesante que está ocurriendo. Castro, ¿tú crees que el misil fue disparado por fuerzas venezolanas mientras el dron
filmaba desde arriba. Si ves el video de nuevo, se nota que el misil o la bomba viene desde el lado izquierdo y no desde arriba. ¿Qué opinas? Bueno, la cámara, recordemos que el dron que dispara no es el mismo que graba el video, ¿no? O sea, el video lo graba otra aeronave que está pasando. Es posible que hayan enviado 2 drones, es posible que haya habido un avión de reconocimiento también, es posible que hayan varios videos, no uno solo, de modo que siempre ocurre, cuando tú ves el video de los ataques en Irán, por ejemplo, pasa lo mismo. El misil entra por otro lado. Obviamente la cámara que está filmando no es la misma que está disparando, ¿no? Y es posible que haya digamos, otro video del propio misil. Los misiles también tienen cámaras y entonces el misil va y tiene otra perspectiva, por supuesto, ¿no? Pero eso es un tema o sea, ahí definitivamente hay 1 o 2 aviones o 3 aviones probablemente participando como apoyo y precisamente para tener el testimonio de eso, ¿no? De la operación. De modo que yo creo que este es un video grabado desde un segundo